Si Cristo todavía no ha venido hasta ahorita, hasta estos momentos, es porque yo creo que es su misericordia, su favor, su amor que todavía, yo no sé hasta cuándo, pero yo creo que todavía está dando la oportunidad al hombre para que pueda arrepentirse, para que crea en el Evangelio y así encuentre la salvación de su alma. Bendito sea Dios, porque piensa por un momento, si la muerte te sorprendiera, ¿dónde iría tu alma? O si Cristo viniera a levantar o arrebatar su iglesia, ¿te has preguntado dónde iría tu alma? ¿Estaremos preparados para ser arrebatados por Dios, por el Señor Jesús? ¿Estamos preparados? ¿Nuestra vida califica para eso? ¿Te has preguntado qué es lo que estamos haciendo? ¿O cómo está nuestra vida espiritual? Yo creo que debemos preocuparnos en el lado espiritual de nuestra vida. Yo creo que deberíamos ser responsables. Si hablo con creyentes, con hijos de Dios, estoy diciendo debemos ocuparnos en nuestra salvación, como dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículo 12 o 13? Vamos a lecturar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque en realidad muchos van a ser sorprendidos. Por eso dice la palabra de Dios: velen y oren para que aquel día no os sorprenda. Entonces, yo creo que hoy es el tiempo de permanecer en la doctrina, en comunión con Dios. Hoy es el tiempo de permanecer en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquí lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Presta atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque yo creo que si nosotros decimos predicar la palabra de Dios, hay que hablar conforme las Escrituras. Aquí no estamos filosofando, aquí no necesitamos, inferenciar a la bendita palabra de Dios, porque ciertamente hay una responsabilidad. Si tú quitares alguna palabra de este libro, si tú agregaras a la palabra de Dios, yo creo que estamos cometiendo un pecado, porque dice Dios: si alguien añadiera o quitare una parte de la palabra, yo también quitaré su nombre, dice, su parte del libro de la vida. Entonces hay que tener bastante cuidado. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Usted tiene que preocuparse por su salvación. Usted ya lo tiene, no estoy diciendo que lo compre, que haga obra para que se gane su salvación. No, usted desde el día que creó en el Evangelio, desde el día que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón, usted tiene la salvación. Pero lo que pasa es que tus pecados han sido perdonados. Usted ha pasado de ser creación a ser hijo de Dios. Desde ese momento, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, como dice la palabra de Dios, que nosotros hemos sido llamados o salvados para hacer buenas obras mientras que estemos en esta tierra. Mire lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia que se encuentra en Filipos, a los filipenses. Dice: sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira, escuche lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo quiero que logres comprender.
Porque aquí el apóstol Pablo da un consejo a la iglesia que se encuentra en Filipos, a los hermanos filipenses. Aquí está dando un consejo o una palabra, porque si hablamos de la palabra de Dios, es un mandato que dice que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Ahora hay un movimiento que hoy en estos días ha salido fuertemente, está pegando con esta doctrina. ¿Cuál es esa doctrina muy peligrosa que ha surgido o que se ha levantado en estos días? Esta es esa doctrina muy peligrosa. Aún yo me atrevo a decir son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que estar bien seguros para mencionar así, para hablar así. Salvo siempre salvo. Lo que dicen ellos, según ellos, una vez que usted reciba su salvación, una vez que usted pasa a ser hijo de Dios, no importa, puedes pecar, puedes adulterar, puedes vivir en fornicación, puedes vivir, digamos, desviviendo a tu prójimo, yo no sé, cosas que ellos hablan. Todo tipo de pecado puedes cometer, pero igual puedes ser salvo, dicen ellos. Pero ¿realmente eso dice la Biblia? Amados hermanos, iglesia del Señor, yo quiero que comprendas algo. Dios no es burla de nadie. Dios no es juguete de nadie. El hecho que nosotros ya hemos sido salvos, que nuestros pecados han sido perdonados, no quiere decir que tienes que hacer lo que te da la gana. Porque los cristianos seguimos teniendo el libre albedrío. No es que nosotros ya nos hemos convertido en robots ni ángeles. Porque cuando todavía nuestro cuerpo sea transformado, glorificado, ahí recién nosotros vamos a pasar a ser semejante a los ángeles. Desde ese momento, ahí sí, ya no vamos a estar ya no vamos a estar como estamos hoy en este tiempo, ¿no? Teniendo el libre albedrío, usted decide, usted toma decisiones, puede escoger lo malo o lo bueno, obedecer o no obedecer. Entonces hay una diferencia. Es por eso que la palabra de Dios para los cristianos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Yo me pregunto, ¿habría estos mensajes, habría estos mandatos si la salvación no se pierde? Yo creo que no tendría necesidad de mandarnos que nos preocupemos, que vivamos en temor, que nos apartemos del pecado, que vivamos en santidad. Yo creo que no sería necesario si fuera como ellos están diciendo, que la salvación no se pierde. Mira, yo comprendo de esta manera. Permítame contarle un poco. Mire, para mí la salvación es un regalo de parte de Dios. Ahora, desde el día que nosotros somos salvos, la Biblia dice que debemos vivir sometiéndonos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Es por eso que dice San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta usted lo que dice la palabra de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Esa es la voluntad de Dios. Porque ciertamente, como dice la Biblia mismo, ahí mismo en San Mateo 7:21 adelante, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pusimos las manos sobre los enfermos y eran sanados. Pero el Señor los dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién les está hablando? Aquí podemos ver, hay gente que tuvo los dones del Espíritu Santo, que fueron usados por Dios en los dones del Espíritu Santo para profetizar, para sanar los enfermos, para echar fuera demonios, pero eso no les garantizó para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Hay una razón aquí. El apóstol Pablo dijo, yo puedo profetizar, yo puedo hablar lenguas, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Se da cuenta? Porque ciertamente el ser usado por Dios no te garantiza que entres al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay gente, porque los dones son irrevocables. Por moverse en eso, están confiándose, pero no están viviendo la palabra de Dios. Porque una cosa es predicar, una cosa es hablar, y otra cosa muy diferente es vivir lo que se habla, vivir lo que se predica. Porque muchos pueden decir que son de la sana doctrina, muchos pueden predicar bonito. Escúcheme. Si no lo vivimos la palabra de Dios, si no ponemos por obra la bendita palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Esa es la verdad, la realidad de estos tiempos. Solamente por obedecer la palabra de Dios vamos a entrar al reino de los cielos. Mientras que estamos en esta tierra, estamos nosotros obligados, porque es un mandato de Dios, a cumplir la palabra de Dios. Pero cuando digo obligados, no estoy diciendo que usted tiene que hacer, no, porque te lo dice el pastor, porque te lo dice el líder, no, sino voluntariamente usted obedece o no obedece. Ese es el punto. Así que yo comparto esta palabra porque ciertamente hay gente que ha escuchado a esas doctrinas, que lo que ellos están enseñando es que la salvación no se pierde. ¿Cómo que la salvación no se pierde? ¿Sabe? Hay dos cosas que quiero que tú comprendas. Usted es hijo de Dios o hija de Dios. Usted cometió pecado. Ejemplo, pecado de adulterio. Y no se ha arrepentido. En ese acto llega la muerte. ¿A dónde se va a ir tu alma? Los salvos siempre salvos dicen que esa alma se va al cielo igual. Porque para ellos el pecado no les separa de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Escucha bien, por favor. Ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Entonces, si no se ha arrepentido, no puede entrar al reino de los cielos. Porque Apocalipsis dice bien claro, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. ¿Escuchó bien? Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces, por su irresponsabilidad, puede perder su salvación. En ese momento de la muerte se va a efectuar eso. Porque mientras
el hombre siempre va a tener la oportunidad de arrepentirse. Eso depende de él mismo, de uno mismo, si te arrepientes o no. Pero el consejo que doy, si alguien ha caído de la gracia de Dios, si estás pecando, eres un hijo de Dios, pero si has pecado y sigues ahí y no te arrepientes, tu vida corre peligro. El consejo es: corre a Cristo, pídele perdón a Dios, humíllate delante de Dios, Dios te va a perdonar. Yo creo que estoy muy seguro, porque la palabra de Dios dice: al que se humilla, ¿verdad?, Dios le va a perdonar. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. Eso depende de usted, pero el consejo que yo doy, porque yo sí sé que realmente, yo creo que bíblicamente conocemos, es algo terrible caer de la gracia de Dios. Porque si no es en Cristo, es la muerte. Pero si estamos en Cristo, ligados, alineados a la voluntad de Dios, permanecemos fiel a su palabra, haciendo su voluntad, eso es lo que le agrada a Dios, entonces tenemos vida eterna. Pero si alguien cayó de la gracia de Dios, pecó y está en pecado, si no te arrepientes, tu vida corre peligro. Bendito sea Dios, tu vida corre peligro. Si la muerte llegara en ese momento, si no te has arrepentido, sabes, con todo mi corazón, con la sinceridad de mi corazón te lo digo, bíblicamente, no porque yo desearía, o sea, para ti, no es por eso, sino que la Biblia dice, hay dos lugares. Esa persona que no se ha arrepentido se va al infierno. Es por eso que yo le digo, corre a Cristo, humíllate delante de Dios. Yo creo que estoy seguro que Dios te va a perdonar si hay un verdadero arrepentimiento. Sea Dios bendito. Allí puedes perder tu salvación. Mientras no llega la muerte, siempre habrá oportunidad.